El lado oscuro de Rusia, el lado del país que no conoces. En el vasto territorio de Rusia, más allá de las imágenes típicas que todos conocemos, se encuentran 22 repúblicas autónomas. Son verdaderos países dentro del país, cada uno con su lengua oficial, instituciones y control sobre sus recursos naturales. Hoy nos aventuraremos en las profundidades de Rusia para descubrir un lado del país que a menudo pasa desapercibido, las repúblicas autónomas. Acompáñenme mientras exploramos el mosaico de culturas únicas que se esconden en el corazón de Rusia. ¡Comencemos! En el complejo tapiz geográfico y cultural de Rusia, Crimea se destaca como un territorio emblemático, caracterizado por una historia tumultuosa y un estatus disputado a nivel internacional. Tras los acontecimientos del 2014, la región se vio inmersa en una serie de cambios trascendentales que moldearon no solo su identidad política, sino también su realidad ambiental y agrícola. Crimea, una república rusa con estatus de disputa internacional, surgió como epicentro de un conflicto tras la revolución ucraniana y la anexión por parte de Rusia. Este proceso desencadenó tensiones geopolíticas, involucrando fuerzas separatistas y militares rusos, marcando un hito en la historia contemporánea de la región. El controvertido referendo llevado a cabo en Crimea, considerado ilegal por la constitución ucraniana, abordó la cuestión crucial de reunificación con Rusia. A pesar de obtener un apoyo mayoritario en favor de la unión con Rusia, la votación estuvo envuelta en controversias, con un boicot significativo por parte de los leales a Ucrania. Este hecho dividió las opiniones, siendo reconocido por Rusia, pero declarado ilegítimo por varios gobiernos occidentales y organismos internacionales. Tras su anexión oficial por parte de Rusia en 2014, Crimea se convirtió en un sujeto federal, aunque esta transición geopolítica trajo consigo consecuencias significativas. La ruptura del canal de Crimea del Norte por parte de Ucrania impactó drásticamente en el suministro de agua potable en la región, reduciendo considerablemente las áreas cultivadas y generando un cambio notable en el entorno agrícola, disminuyendo de manera considerable las áreas de cultivo en la región. No obstante, más allá de sus complejidades políticas, Crimea presenta un perfil geográfico singular que la distingue. Conecta a Ucrania únicamente por un estrecho istmo, casi adquiriendo la apariencia de una isla. Su geografía única se complementa con majestuosas montañas y un clima subtropical, elementos inesperados al pensar en la típica imagen de Rusia. Asimismo, la presencia de los tártaros de Crimea, una minoría étnica mayoritariamente musulmana, es un aspecto crucial en su identidad cultural. A pesar de representar un 10% de la población en 2014, esta comunidad posee raíces ancestrales que se remontan a la Edad Media. Sin embargo, su historia está marcada por un trágico episodio: la expulsión forzada por parte del gobierno de Joseph Stalin hacia Asia Central tras la disolución de la Unión Soviética. A pesar de estas dificultades, los tártaros de Crimea han comenzado a regresar a la región, contribuyendo nuevamente a su diversidad cultural. Explorando las regiones más gélidas de Rusia, nos adentramos en Yakutia, una república que desafía las expectativas convencionales del país. En este vasto territorio, las ciudades más destacadas, Yakutsk y Sakha, se sitúan entre los lugares más fríos del mundo, proporcionando un escenario geográfico y cultural único en la Federación Rusa. Yakutia, la mayor entidad política no soberana del mundo, despliega una extensión territorial impresionante. Si se considera como un país independiente, ocuparía la octava posición en tamaño, colocándose entre Argentina e India. A pesar de su vastedad, su población es diversa, conformada principalmente por los yakutos, que constituyen aproximadamente el 50% de sus habitantes, seguidos por un 38% rusos y varias otras minorías étnicas. La región de Yakutia destaca por su riqueza cultural, evidente en sus dos lenguas oficiales, el ruso y el yakuto. Este último, hablado por alrededor del 40% de la población, pertenece a la familia de lenguas yutes y se destaca como el grupo étnico más similar a los del este asiático en toda Rusia. Sus tradiciones se manifiestan en una colorida vestimenta, una cocina única y vibrantes festivales de verano, siendo el IAC uno de los eventos más significativos. Durante este festival, las familias se congregan para disfrutar de panqueques, carne de caballo, pescado seco o frito y el kumis, una bebida fermentada elaborada a partir de la leche de la yegua. La capital, Yakutsk, se erige como la ciudad más fría del mundo, con una temperatura promedio de -8 grados Celsius y mínimas que pueden descender hasta los -38 grados Celsius en enero. Más allá de su extremo clima, la ciudad reposa sobre permafrost continuo, lo que añade una complejidad estructural única.
Además, es conocida por albergar minas de diamantes notables, como la famosa mina de diamantes de 2017. Pero la riqueza de Yakutia no se limita solo a su clima polar y sus festivales vibrantes, también se distingue por sus valiosas reservas de diamantes. Estas reservas han catapultado a la región en una posición de importancia global en la industria de la extracción de diamantes, suministrando piedras preciosas de alta calidad a nivel internacional. La mezcla entre la dura realidad del clima extremo y la vibrante riqueza cultural ha moldeado a Yakutia en un crisol de diversidad única en el contexto de Rusia. Bashkoristán emerge como una república intrigante dentro del mosaico cultural y geográfico de Rusia, con una población cercana a los 4 millones de habitantes. Esta región se erige como la más densamente poblada entre las repúblicas rusas, estableciendo su hogar en las inmediaciones de Kazajistán. La geografía de Bashkoristán es impresionante, adornada por un entorno que alberga 27 lagos, más de 13.000 ríos y diversas cadenas montañosas. En términos de su composición étnica, los basques representan aproximadamente el 30%, seguidos por un 36% de rusos, un 25% de tártaros y un variado 9% conformado por varias otras minorías étnicas. Esta diversidad étnica contribuye a la riqueza cultural e histórica de la región, especialmente en el ámbito de la danza, la música y los festivales folclóricos que marcan la identidad colectiva de su población. La capital de Bashkoristán, concentrado cerca de una cuarta parte de su población, alberga las principales refinerías de petróleo de Rusia. Esta ciudad bulliciosa y estratégicamente ubicada es un centro económico vital en la región, impulsando la industria energética del país. En contraste, Daguestán se presenta como una república notablemente diversa en términos étnicos y lingüísticos, situada al norte de Azerbaiyán y con costa en el mar Caspio. Esta región es hogar de más de 30 grupos étnicos y 81 nacionalidades, lo que la consolida como una de las repúblicas más ricas en diversidad étnica y lingüística dentro de Rusia. A pesar de esta gran diversidad étnica, Daguestán exhibe una relativa homogeneidad religiosa. Aproximadamente el 83% de su población practica el Islam en contraposición con el predominio del cristianismo ortodoxo en otras partes de Rusia. Esta diferencia religiosa se atribuye en parte a la ubicación geográfica de la región en estrecha proximidad con el Medio Oriente. Daguestán disfruta de un clima más templado en comparación con otras regiones rusas, con una temperatura promedio de 26 grados Celsius en julio, lo que ofrece un entorno más cálido y favorable en contraste con las regiones más frías y septentrionales del país. Mientras exploramos las repúblicas a lo largo de la extensa costa del Mar Negro en Rusia, se revela un escenario fascinante y sorprendente. Esta región rica en recursos naturales como petróleo, gas natural, oro, plata, titanio y hierro, ofrece la inusual capacidad de cultivar tierras, lo cual resulta extraordinario considerando su ubicación costera. A pesar de su abundancia en recursos naturales, esta área se encuentra entre las partes más empobrecidas de Rusia, con un ingreso per cápita que ronda los $38.000. Este patrón económico se repite en muchas repúblicas rusas, donde la riqueza generada no corresponde proporcionalmente a los valiosos recursos naturales posibles. Este fenómeno se relaciona con la centralización del poder iniciada hace 2 décadas con la elección de Vladimir Putin el 26 de marzo del 2000. El ascenso de Putin marcó el inicio de reformas extensivas destinadas a centralizar la autoridad en el gobierno federal y alinear las leyes de las repúblicas con la constitución rusa. Para ejercer un mayor control se establecieron distritos federales, lo que resultó en una pérdida gradual de autonomía para los gobiernos republicanos. Por ejemplo, en junio de 2018 se aprobó una ley que redujo el estatus del idioma ruso en detrimento de otros idiomas oficiales en las repúblicas, sugiriendo un intento por parte de Putin de consolidar el poder central y eliminar las identidades culturales y lingüísticas distintivas de estas regiones. Ante esta dinámica, las repúblicas se enfrentan a un futuro incierto. Su singular ubicación geográfica abarca una diversidad de climas y paisajes, desde las vastas estepas de Siberia hasta los densos bosques de la taiga y las majestuosas montañas del Cáucaso. Las variaciones climáticas extremas son comunes, con temperaturas que pueden oscilar entre los menos 50 grados Celsius en ciertas ciudades hasta los 30 grados Celsius positivos en otras áreas, lo que desafía aún más el desarrollo homogéneo de estas regiones. Rusia, con una población de aproximadamente 144 millones de habitantes, muestra una densidad poblacional diversa en todo su territorio. Las áreas urbanas, especialmente Moscú y San Petersburgo, destacan como las más densamente pobladas, mientras que vastas áreas rurales experimentan una baja densidad demográfica. Si retrocedemos el tiempo,
Podemos conocer el ascenso de Rusia desde tribus eslavas hasta convertirse en una de las potencias más robustas de Europa. Es un relato extraordinario de transformación, resistencia y desarrollo. Todo comenzó con tribus eslavas que habitaban aldeas, y en su conflicto interno no aseguraban el surgimiento de un estado poderoso. En el siglo IX, la ciudad de Kiev emergió como un epicentro de un estado eventualmente se conocería como la Rusia de Kiev. Esta urbe se convirtió en un núcleo vital donde las tribus eslavas empezaron a asimilar enseñanzas de los bizantinos, adoptando el cristianismo ortodoxo y desencadenando un periodo de crecimiento cultural y religioso. Sin embargo, el siglo X marcó una era desafiante con la llegada de los mongoles bajo el mando de Genghis y sus sucesores, una invasión que impuso su dominio y oprimió a los rusos. Esta etapa supuso dificultades y opresión para Rusia, aunque su resistencia y determinación jugaron un papel crucial en su posterior recuperación. A lo largo del tiempo, Rusia se recompuso gradualmente de esta adversidad, resistiendo y adaptándose durante un largo proceso que finalmente la llevó a recobrar su autonomía e independencia. Este periodo de recuperación marcó un hito en la construcción de la identidad y el Estado ruso. El siglo XVII, con Pedro el Grande al mando, inauguró una nueva era de transformación. Su liderazgo visionario y reformista catalizó una época de modernización y expansión significativa para Rusia. La construcción de la majestuosa San Petersburgo, así como la expansión territorial a través de una política exterior ambiciosa, consolidaron a Rusia como una potencia europea. Pedro el Grande también orquestó una serie de reformas en la administración, educación y el ejército, modernizando al país y posicionándolo en la vía del desarrollo acelerado. Rusia, bajo su reinado, se convirtió en una entidad de relevancia continental. Entre los eventos significativos que moldearon su historia, destaca la campaña de Napoleón en 1812, la estrategia rusa de tierra quemada, junto con duras condiciones climáticas y la extensión del vasto territorio, socavaron drásticamente a las fuerzas de Napoleón. La retirada desastrosa de las tropas francesas fortaleció la posición estratégica de Rusia, marcando un giro clave en la historia europea. En el siglo XIX, a pesar de los triunfos en conflictos exteriores, Rusia se vio inmersa en tensiones internas que culminaron en revueltas trascendentales, marcando giros significativos en su historia. La insatisfacción generalizada hacia el régimen político se manifestó a través de movimientos como la Revolución de 1905 y la Revolución de 1917, signos evidentes de descontento popular. La Revolución de 1905 fue un reflejo de malestar frente a las condiciones de vida y el gobierno autocrático de Zar Nicolás II. Aunque no resultó en cambios inmediatos, sentó la base del clamor por reformas políticas y sociales en Rusia. Por otro lado, la revolución de 1917 fue transformadora, precipitando la caída del zar y estableciendo un gobierno liderado por bolcheviques, bajo el mando de Vladimir Lenin. Este evento resonó a nivel global y allanó el camino para el régimen comunista en Rusia, que evolucionaría hacia la Unión Soviética. La figura de Lenin fue central en la historia rusa. Su cuerpo, preservado en un mausoleo en la Plaza Roja, se ha mantenido como centro de controversias. Aunque se suponía que sería enterrado siguiendo sus deseos, la decisión soviética de embalsamarlo desafió sus planes. Mantener su cuerpo en un costo anual significativo ha sido objeto de debates incluso sobre su posible venta durante la crisis global de 2020. Sin embargo, la idea no prosperó debido a la preferencia del presidente Vladimir Putin por mantenerlo bajo su custodia. La caída de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin del mayor estado comunista del mundo. Tensiones políticas, económicas y étnicas en la época llevaron a la descentralización y la búsqueda de independencia por parte de varias repúblicas soviéticas. Rusia, liderada por Boris Yeltsin, desempeñó un papel clave en este proceso, llevando el colapso de la Unión Soviética y el surgimiento de repúblicas independientes. Hoy en día, Rusia es un país complejo y desafiante de comprender en su totalidad. Su postura firme en conflictos como el de Ucrania muestra su resistencia a ceder a presiones externas, manteniendo decisiones estratégicas inamovibles. La nación presenta una amalgama de características únicas, con un gobierno que se muestra reacio a comprometerse en ciertos conflictos y enfrentamientos internacionales. Existen muchos otros aspectos significativos de Rusia que podrían ser explorados en futuros videos. Gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó, déjenos sus opiniones en los comentarios y no olviden en suscribirse a nuestro canal. Para ti es gratis y a nosotros nos ayudas un montón. ¡Hasta la próxima!